La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda global de petróleo experimente un repunte del 1,7% en el 2010, lo que supone un incremento de 1,4 millones de barriles al día entre las expectativas de recuperación de la economía mundial de magar el próximo año, mientras que en el 2009 esperen un descenso del consumo del petróleo del 2,9% hasta los 83,8 barriles. La institución dependiente de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico señala en la última edición del seu boletín petrolero que las reservas de los países miembros de la OCDE aumentaron en mayo hasta los 2.768 millones de barriles, un 7% per arriba de los niveles del año anterior. De esta manera, los inventarios de los países industrializados van a ser bastante para cubrir la demanda de 62,5 días, 7,2 días más que hay un año. Pero Trullau, esta organización apunta que a pesar de los cortes de suministro sufridos en Nigeria, el volumen de petróleo procedente de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la OPEP, creció en 75.000 barriles al día, hasta 28,7. El segundo incremento mensual siguió en la producción del cártel. Per la su parte, el suministro de petróleo procedente de países ajenos a la OPEP en el 2009 revisóse al alza en 330.000 barriles diarios, especialmente por la mayor contribución de Rusia, y ahora espérase que algame los 50,8 millones de barriles diarios. De la misma manera, la AIE prevé un volumen de suministro todavía mayor para el 2010, para cuando espera una producción de 51,2 millones de barriles diarios, con crecimiento centrado especialmente en Azerbaiyán y Brasil. Cientos de ciudadanos de etnia uigur abarrotaban hoy la estación de autobuses de Urukumi con el envío de salir de la ciudad lo primero posible. Después de los duros enfrentamientos sucedidos en la capital de la región de Xinjiang, al noreste de China, que el pasado domingo se saldaron con la vida de 156 personas. Per Soyau, la etnia Han, el mayor grupo predominante del país, continúa con actos violentos a primeros de semana, a pesar del dispositivo policial desplegado en la ciudad para evitar otro bote de incidentes entre las dos etnias que conviven en la región. Los autobuses salían rumbo a ciudades cercanas como Kashgar y otros centros uigures del país. Muchos de los que decidieron abandonar la ciudad no tenían muy claro cuál hubiera el su destino, ni por cuánto tiempo deben estar fuera. No quiero abandonar el mío negocio, aunque no tengo otro remedio, comentaba uno de los afectados por esta crisis. Las autoridades del país, que a primeros de semana advirtieron de las represalias que deben ser dures, detuvieron a más de 1.000 supuestos responsables de los incidentes que dejaron 1 millar de feridos. Every other global challenge and threat. Their skill and ingenuity and dedication are working to keep the nation safe. El director de la CIA, León Panetta, admitió que la su agencia tapeció información de manera regular y mintió al Congreso de los Estados Unidos desde el 2001 hasta hay malapenes una semana. Esta revelación dio a conocer una carta que 6 miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes enviaron a la dirección de la CIA. Los legisladores aseguran que Panetta dijo en una conversación privada que los altos funcionarios de la agencia tapecieron acciones significativas a todos los miembros del Congreso. La presidenta del mismo, Nancy Pelosi, ya denunció irregularidades va 2 meses al afirmar que la agencia tapeciera información sobre el uso de torturas en los interrogatorios. Sí, casi un vocero de la agencia dijo en condición de anonimato que mentir al Congreso no es la forma de actuar propia del organismo. Los legisladores que acusaron a Panetta, todos ellos demócratas, precisaron en la carta que altos cargos de la agencia concedieron importantes ayudas a miembros del Congreso, lo mismo que tapecieron esto en los últimos 8 años. Esto ya asemejado a otras decepciones que llevamos en periodos anteriores, rezó la nota recogida por la cadena BBC. En una carta separada del cabezalero de la Cámara de Representantes, el demócrata Silvestre Reyes aseguró que una notificación que el comité recibió de Panetta el 24 de junio del 2009 dio a entender que se tapeciera información al Congreso, dado que no se informó de cambios y notificaciones. We believe that we can fully protect this nation and our values at the same time.
and we are doing exactly that. Second, El Fondo Monetario Internacional, FMI, podría tener que reducir aún más sus previsiones de crecimiento mundial. Con la economía mundial en este estado, podría entrar en El una director proceso general de del Fondo Monetario recesión. Internacional, Dominic Strauss-Kahn, aseguró este jueves que los efectos de la crisis financiera internacional van a seguir notándose de mientras los próximos 2 años y que el paro va a crecer todavía más en el 2010 y hasta en el 2011. Strauss-Kahn hizo estas declaraciones en L'Aquila, a donde acudió para participar en el Consejo del G8, que está desarrollándose esta semana en la ciudad del centro de Italia, en la que también participaron los países del G5, China, India, Brasil, Sudáfrica y México, como también y como invitados Egipto y el Estado español. El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, que este año presidió el Consejo del G8, aseguró que salía contento del mismo y con un mensaje de confianza para superar la crisis económica internacional. Y que sean saneados los balances de los bancos. NTD, Francia.